Debemos reconocer que hay prácticamente dos realidades en el país. Una, la de aquellos que están angustiadísimos con el tipo de cambio, y otra, los datos duros que muestra un día sí y casi otro también la economía mexicana. Hoy el INEGI dio a conocer el comportamiento de la balanza comercial, es decir, las importaciones y las exportaciones a lo largo de este año. Destacan varios puntos verdaderamente importantes. El primero de ellos es que a pesar de que hay un desplome grave en las exportaciones petroleras, como es lógico ante la caída del precio, las exportaciones totales crecen, que el país está exportando más en términos generales. Un dato con el que yo me quedo es el crecimiento de las exportaciones manufactureras, es decir, estas que ya tienen valor agregado, que no son un commodity, que crecieron a una tasa del 7% anual. Vemos en el sector de las importaciones que a pesar de que llevamos prácticamente año y medio con turbulencias, con volatilidad en el mercado cambiario, no se están afectando las importaciones, que incluso siguen creciendo. Si crecen las importaciones con el tipo de cambio que tenemos y la inflación se mantiene baja, demuestra lo que le hemos dicho en este programa. La volatilidad en materia cambiaria no está teniendo impacto donde importa, en el bolsillo de la mayoría de los mexicanos. INEGI informó que las exportaciones crecieron a una tasa del 1.2% y las importaciones al 4.7% al cierre de junio. Destaca el crecimiento de 6.8% en las exportaciones petroleras, de las cuales las que más crecieron fueron las no petroleras con 6.5%. Las exportaciones no petroleras disminuyeron 41%. Las importaciones crecieron al 6.8%, disminuyeron las petroleras en 14.2%. Destaca el crecimiento de 10% en bienes de consumo. Hoy fue un día particularmente intenso en los mercados financieros internacionales. Comenzó la semana con una caída, un desplome, ahí sí, de las bolsas asiáticas. En algún momento tuvieron que detener la operación en el mercado chino porque la caída era del 8,5%. Esto a su vez propició que el precio del petróleo se depreciara aún más, toda vez que los analistas consideraron, si la bolsa china está cayendo, es que ven un menor crecimiento en aquel país. Si se ve un menor crecimiento en aquel país, una menor demanda de petróleo y de algunos otros insumos básicos de los que afortunadamente México tiene poco que ver. Eso generó a su vez una inestabilidad que se complica aún más con la reunión que habrá este próximo miércoles del Sistema de la Reserva Federal, donde darán a conocer su política monetaria. Y habrá que esperar si ahora sí ya dan señales claras de en qué momento van a comenzar a subir las tasas de interés. Todo este entorno generó que el tipo de cambio del peso frente al dólar siga presionado en el mercado de las grandes operaciones, en el interbancario, 16.26, y en el mercado de menudeo, con unos diferenciales muy grandes, llegó a tocar hasta 16.56. Ante la caída de las bolsas asiáticas por la creciente preocupación económica en la región, que a su vez propició una baja en el precio del petróleo, el peso mantuvo la tendencia a la baja. En el mercado de menudeo llegó a una cotización máxima de 16.56 pesos por dólar. En el mercado interbancario, el promedio a la compra cerró en 16.26 centavos. Se esperan mayores presiones porque el miércoles habrá reunión del FED, donde se especificarán su política monetaria. Hay una serie de traumas, de mitos o de heridas que no hemos logrado superar como economía mexicana. Hay todavía algunos sectores que quieren que regresemos 20 años el reloj a un México donde no teníamos tratado de libre comercio, no éramos una de las naciones más cerradas al comercio internacional y que nos volviera a funcionar el tipo de cambio controlado. A ese cuando se fijaba una paridad y de eso dependía la vida y la suerte de la nación, que cuando se devaluaba había una verdadera tragedia. Uno de ellos es la Canacintra, no lo piden abiertamente, pero dicen, bueno, es que ya hay algunos insumos que subieron, en el sector petroquímico, en el de plástico, en el de insumos médicos, ya subieron como 15%. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas para defender el tipo de cambio. Perdón, señores de Canacintra, ¿cuál es el tipo de cambio correcto? En un sistema como el que afortunadamente tenemos, es donde se encuentran la oferta y la demanda, y la misión del gobierno es garantizar que sea ordenado y líquido el mercado. Eso ha sucedido a lo largo del ya más de un año que hemos tenido volatilidad. Si ustedes lo que están pidiendo es que se fije el tipo de cambio,
pues también habría que revivir a Luis Echeverría y José López Portillo para que gobiernen este país tan mal como lo hicieron en su momento. La Canacintra estimó que los productos importados se han incrementado hasta 15%, especialmente en productos como los dispositivos médicos, plásticos y petroquímicos, por lo que pidieron al gobierno federal que tome medidas para proteger al tipo de cambio, entre las que solicitaron medidas que tiendan a fortalecer el mercado interno en sectores como el aeroespacial, automotriz y el energético, ante la depreciación del peso frente al dólar. De esas noticias que realmente no han sido buenas es que de acuerdo con la medición que hace el Coneval sobre la pobreza, creció en 2 millones el número de mexicanos que están en la pobreza y que solo el 20% de la población no es vulnerable por su situación económica ni su situación social. El presidente de la República hoy hace un reconocimiento verdaderamente relevante. Dice que las políticas sociales no han bastado, no han sido suficientes, que si bien han contenido el crecimiento de la pobreza, no han servido para que la gente deje de estar en esa situación, que se ha evitado que más mexicanos caigan, pero que hay que hacer cosas adicionales. Destaca el jefe del Ejecutivo la necesidad de seguir transformando el país para hacerlo más productivo, más competitivo y el beneficio que tiene la estabilidad económica. A lo largo de 20 años, como país, como sociedad, hemos construido con mucho trabajo la estabilidad económica que hoy, como incluso lo destacaba el presidente, nos permite, él dijo la inflación más baja de la historia, yo me quedo con la inflación más baja desde que se tiene registro, 1970, y desde 1989 que se mide la inflación de manera quincenal, tenemos la más baja para una segunda quincena, en un periodo quincenal. Esas medidas son las que verdaderamente importan. De ahí que se tenga que comprender que la manera de acabar la pobreza no es repartiendo el pastel, sino haciéndolo grande, mucho más grande. El presidente de la República consideró que las políticas sociales no son suficientes para combatir a la pobreza y que solo han servido para contenerla. Enrique Peña Nieto hizo un llamado para focalizar esfuerzos para reducir los niveles de pobreza. Señaló que su administración trabaja en mantener el dinamismo de la economía, resultado del proceso de transformación que vive el país. La instrumentación de las reformas debe mejorar los ingresos de las familias, como ocurre hoy con la inflación más baja de la historia. Seguramente usted ha escuchado la terrible afirmación populista del Partido de Acción Nacional, que todavía le repitieron este fin de semana, en que no hay condiciones para hablar de un presupuesto base cero. Perdón, hablar de un presupuesto base cero en cualquier momento hay condiciones, en cualquier momento es necesario. Un presupuesto base cero es preguntarnos en qué estamos gastando y cuál es el impacto de lo que estamos gastando. Hoy el Consejo Coordinador Empresarial nos regala una joya, una gran visión de dónde estamos parados. Dice, en los últimos 25 años, un cuarto de siglo, se ha triplicado el presupuesto para combatir a la pobreza y solo ha bajado el 0.8%. ¿Qué significa? Que ese presupuesto lo hemos tirado a la basura, lo hemos desperdiciado. Diría el presidente Peña, bueno, hemos contenido el crecimiento de la pobreza. Perdón, si gastamos 3 veces más y el resultado es del 0.8%, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo sacamos a más mexicanos de la pobreza? ¿Cómo hacemos que entren en los canales de productividad? Y solo hay un camino. Solo hay un camino, generando riqueza dentro de la iniciativa privada, haciendo, como le decía en la nota pasada, el pastel grande, más grande. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que a pesar de que durante los últimos 25 años se ha triplicado el presupuesto para el combate a la pobreza, en este lapso la pobreza solo ha disminuido en 0.8%, por lo que a este ritmo se tardarían 200 años en erradicarla. Más allá, esta es la razón por la cual la economía solo crece a una tasa promedio de 2.5% anual durante más de 30 años, lo que llevaría a la erradicación de la pobreza en 200 años. Uno de los grandes éxitos que hemos tenido en la política económica en México ha sido la continuidad del esfuerzo, que hemos tomado medidas correctas a lo largo de ya más de 20 años, que lo hemos venido haciendo bien en materia económica. Sin embargo, siempre hay un riesgo. El riesgo que nos ofrecen los populistas,
que todo se arregla de milagro, que todo se arregla rápidamente, que las soluciones son mágicas. Vamos, como aquel que le dice que haga con un aparatito 5 minutos de abdominales y que no le va a doler y que va a tener un estómago de lavadero, es exactamente lo mismo que nos ofrecen los populistas. El gobierno argentino es un ejemplo en ese sentido. El próximo 1 de agosto entrará en vigor un aumento salarial del 18,5% al salario mínimo. Y anuncian hoy que llegaron a un acuerdo para incrementarlo en 28,5% a partir del 1 de enero. Usted dirá, ¡qué maravilla! Porque es justo como diría el pequeñito de Gustavo Madero o por cualquier otro tipo de cosa, o como también dirían los del gobierno de la Ciudad de México. La realidad es que esos aumentos no sirven para nada. La inflación estimada para Argentina el año próximo es del 27,1%. Suponiendo sin conceder que eso fuera, significaría que solo va a aumentar el poder de ingreso en 1% del salario mínimo en aquel país. Y en Argentina ya perdimos la cuenta de cuántas crisis llevan. Es mejor, como México, que hemos caminado por la vía correcta en materia económica. El populista gobierno de Argentina decretó un aumento al salario mínimo de 28,5% a partir del 1 de enero del año próximo. El 1 de agosto entrará en vigor un aumento del 18,5%. Cristina Fernández dijo que se trata de un hecho trascendente que se haya logrado con el apoyo de patrones y trabajadores. La inflación estimada por los analistas para el año próximo se estima en 27,5%, por lo que solo se recuperaría 1% el nivel salarial. Seamos muy claros, México ha pasado bastante bien esta época de volatilidad y caída en los precios del petróleo. Pero no ha sido ni casualidad, ni milagro, ni sorpresa. Ha sido el producto continuado de buenas políticas económicas que ya comienzan a rendir frutos donde importa, en el bolsillo de la mayoría de las personas. De ahí que no podamos, que no debamos permitirnos voltear a ver ejemplos populistas. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.